Es más, que me corrieran ha sido un gran regalo. De los regalos más grandes que me ha dado la vida. Yo iba acumulando más dinero, más fama, más ego, más poder, pero mi familia me iba a separar. O sea, en el punto de lo de Bitso estaba a punto de separarme de mi esposa. Entonces estamos cambiando las cosas que son finitas por las cosas que son infinitas. O sea, el tiempo no regresa. El dinero sí es infinito. ¿Cuál sería tu definición del dinero? ¿Cómo pensás vos el dinero? O sea, el dinero es una tecnología. Eso es lo que es. Para vos es una tecnología. Sí, es un invento humano que es una tecnología que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y es un contrato social que hemos creado simplemente para podernos organizar. Las inversiones no tienen tanto que ver con cuánto sabes, sino con cómo te comportas. Por ahí dicen que no hay dos cosas más adictivas en el mundo que la cocaína y el salario fijo. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánto dinero necesitas para vivir la vida que quieres vivir? Si le preguntas, te van a decir un número totalmente random, arbitrario, que no tiene nada que ver con nada. ¿La gente llega a ese número mágico? ¿Llega o simplemente sube? Sube y sube y sube. Y no llega nunca. Pero eso nuevamente es parte de la carrera de la rata, porque nos han hecho pensar que el éxito y la felicidad... Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos aquí con Javier Martínez Morodo, un crack en todo lo que tiene que ver con inversión, en todo lo que tiene que ver con inversión de activos alternativos y claramente nuestro podcast y lo que nosotros hacemos no tiene que ver con inversión, más con emprendimiento, pero también soy un emprendedor consolidado que arrancó como intrapreneur, si se quiere, y vamos a hablar un poquito de eso. Arrancaste, digamos, en carrera financiera, pero después estuviste en GBM, que es básicamente la bolsa que tiene el monopolio para compra y venta de acciones en México, y ahí volviste esa organización digital. Grandes paralelos ahora con las transformaciones de inteligencia artificial. Y después estuviste en nada menos que Bitso. Es correcto. Y llevaste eso de 1 a 5 millones de usuarios. Correcto. B2C, crecerá lo que da, todo Entramos el viaje. A Brasil, a Colombia. Entraste a Brasil y a Colombia. Espectacular. Y ahora tenés, digamos, una organización nueva. Recordame el nombre. Revolución de la Riqueza. Revolución de la Riqueza, en la que le enseñas a la gente, digamos, pues, a invertir su dinero. Y a invertir. Y a vivir con riqueza 360, que también es importante. La riqueza más allá del dinero. Total. Que no tenemos esa palabra en español, pero wealth. Exactamente. Una lástima que no la tenemos, pero no es bueno, rich, riqueza, sino wealthy. Bueno, claro, es que riqueza y rico parecieran más similares que rich y wealthy, pero... Exacto. La riqueza que va más allá del dinero. Exacto. Y quería aprovechar este tiempo y lo primero que quería era que te presentaras, pero quiero que te presentes un poquito como con cuáles son las 2 o 3 cosas más fuertes que vos has hecho en tu carrera. Pues mira, la primera es democratizar las inversiones en México y en América Latina. Yo cuando entré a GBM en el 2009, GBM tenía 10,000 cuentas de inversión y en México habían 100,000 cuentas de inversión en un país en donde hay 120 millones de habitantes. Y hoy muy orgullosamente hay 20 millones de cuentas y pues de las 20 millones de cuentas, 19.5 están en GBM. Entonces básicamente GBM hoy es la plataforma o la empresa a través de la cual en México se invierte. Y Bitso tiene también cerca de 20 millones de cuentas en toda América Latina. Y de hecho yo cuando paso de GBM a Bitso fue justo para poder ampliar esa misión, ese propósito que yo tengo, de que la gente pueda invertir como lo hacen los grandes en toda América Latina y no nada más en México. Entonces yo si te dijera qué hago, es que yo le ayudo a las personas a invertir como lo hacen los grandes inversionistas, los Warren Buffett, los Ray Dalios. Y por otro lado, también en mi vida me he dado cuenta que el dinero por sí mismo pues, no sirve de nada. De nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes salud, si no tienes paz mental y si no tienes una casa llena de amor, ¿no? Steve Jobs hubiera dado todo su dinero por tener un día más de vida. Robin Williams nos hizo reír a todos y no pudo con su propia vida, se terminó quitando la vida. Y Elvis Presley tenía toda la fama del mundo, todo el dinero del mundo y murió solo en una mansión. Y esas son las cosas que son verdaderamente importantes, pero el dinero te da grados de libertad. Y esos grados de libertad te permiten poder tomar decisiones y poder también tener opciones, que es desafortunadamente pues, un tema muy complejo, sobre todo en América Latina. Y quiero aprovechar para entender entonces cuál sería tu definición del dinero. ¿Cómo pensás vos el dinero? O sea, el dinero es una tecnología. Eso es lo que es. Para vos es una tecnología. Sí, es un invento humano que es una tecnología que ha ido evolucionando a través del tiempo. Y es un contrato social que hemos creado simplemente para podernos organizar
Y esa tecnología tiene 3 propiedades. Tiene una propiedad de resguardo de valor, tiene una propiedad de unidad contable y tiene una propiedad de medio de transacción. En la antigüedad, cuando no existía el dinero, existía el trueque, pero el trueque hacía que la sociedad fuera muy ineficiente. No permitía la especialización y no permitía que se dieran muchas dinámicas y transacciones. Entonces, pues, tú tenías que tener tu vaca y tu gallina y tus parcelas, porque yo no te puedo cambiar una vaca por granos de maíz. Claro. No la puedo triturar. Y eso hacía que fuera muy ineficiente. Cuando se inventó el dinero, que se inventó primero como conchas y después como metales y en fin, permitió que se empezaran a generar especializaciones. Entonces permitió que gente se dedicara simplemente al ganado y otros a temas de agricultura y otros a temas de comercio. Y esta era la tecnología que nosotros inventamos para que esto se llevara a cabo. Pero si llegara un alien y nosotros le quisiéramos dar, no, Elon Musk le dijera, tengo $1 trillón, por favor, no me mates, pues lo matarían, ¿no? Claro. Es irrelevante. O si le intentas cambiar un billete de $100 a un chango por su banana, seguramente vas a recibir un golpe, no vas a recibir la banana. Entonces es una creencia colectiva, pero es una tecnología que nosotros hemos creado y desarrollado en el tiempo. Claro, y eso, una síntesis un poquito, digamos, como pícara ahí sería que el dinero no existe. No existe. Básicamente, es una creencia colectiva. Es una creencia colectiva, un contacto social. Pero también es una tecnología. O sea, sí es un contrato social, pero también es una tecnología que ha ido evolucionando en el tiempo, que nos permite hoy, sobre todo, organizarnos en temas productivos para poder ayudar y contribuir al desarrollo de la especie. Mira que eso es una gran definición que puede ayudar a como quitarle tanto de la carga emocional y filosófica al dinero. Porque en nuestras culturas la gente le hace una asociación, tiene una cantidad de asociaciones negativas el dinero. Como que el rico es malo, como que Si el dinero corrompe. Como que el dinero corrompe. Y cuando lo pensás como tecnología, pues sí, puede ser el caso, pues, pero permite una despersonalización mucho más eficiente. Claramente la tecnología el dinero es una tecnología. Yo nunca lo había pensado así. Mira que la definición más cercana que tenía recientemente de dinero es que es trabajo de la sociedad comprimido. Sí es. Que es también, ¿no? Y en ese sentido, yo últimamente lo veo más como energía comprimida. Es como energía de un poco de gente que se comprime en estos símbolos y tiene sentido, pues, ser responsable en la alocación del recurso porque, pues, puta, un poco de gente trabajó para poder alocar, pues, para generar esa energía comprimida y entonces uno la aloca bien, ¿no? Es que últimamente eso es lo que es. O sea, si te vas a la última milla, lo que es cuando tú tienes dinero, ¿para qué te sirve ese dinero? Te sirve para 2 cosas principalmente. Para comprar el trabajo de los demás y para comprar recursos naturales. O sea, si te vas a la última milla, para eso sirve el dinero. O sea, cuando tú tienes un número en tu cuenta de banco o lo que sea, en tu cuenta de inversión, ese dinero te sirve como resguardo para el día de mañana comprar el trabajo de los demás y comprar recursos naturales. O sea, todo llega a esos 2 caminos. Y esos 2 son energía. O sea, literalmente eso es lo que es. Los 2 son energía. Los 2 son energía. Entonces, sí es energía comprimida. Energía Después comprimida. ahora pues hay mucho vende humo allá afuera en redes sociales y demás que hablan de la abundancia y que hay que ser abundantes y todo eso. Y yo creo que mucho de eso es un poco bullshit. Porque claro que es energía, pero no es nada más energía de, bueno, o sea, yo sí creo mucho en estar conectado y en ser espiritual y eso está muy bien. Pero no se trata nada más como de inspirar que me llegue la abundancia. Se trata de actuar de manera abundante, que Claro. es una cosa totalmente distinta. Actuar de manera abundante versus desear abundancia ya. Sí, a mí la palabra abundancia me da repele. No me da cringe. digas. Sí, pero Explícame por qué. porque creo que está muy abusada, está muy pervertida esa palabra. Todo el mundo habla de la abundancia y nadie sabe qué es la abundancia. La abundancia es ser responsable. Eso es lo que es ser abundante. Y obviamente tener una mentalidad en la que tú mismo tengas esa responsabilidad radical. Platicamos de esto, pero el saber que todo es nuestra culpa. O sea, todo lo que hacemos es nuestra culpa. Y dentro de esa culpa, y no ver la culpa, por cierto, ni siquiera creo en la culpa. Yo creo que la culpa es un invento de la religión. Eso es lo que es. De hecho, la culpa no es un sentimiento, no es una emoción. No es una emoción. El otro lado de la culpa es la responsabilidad. La habilidad de responder, ¿no? Y de manera radical, ¿no? En Estados Unidos, en inglés más bien, se utiliza la palabra agency, que para mí es responsabilidad radical, ¿no? Accountability.
O sea, eso es lo que verdaderamente sí genera abundancia. Si tú te haces responsable de lo que sea, te puede ayudar eso, obviamente, a lograr lo que quieras. Hay una frase muy famosa de Spider-Man, del tío Ben, que decía, Con with gran great poder, power sí. comes great responsibility. Pero ¿sabes qué, mi querido Andrés? No tenía razón, estaba equivocado el tío Ben. A ver, ¿cómo es? No es con un gran poder viene una gran responsabilidad, o mejor dicho, con un gran privilegio viene una gran responsabilidad. Es al revés. Con una gran responsabilidad viene un gran poder, o con una gran responsabilidad viene un gran privilegio. Pero es al revés. Tú asumes responsabilidad contigo mismo y vas a lograr lo que quieras. Asume responsabilidad ante los demás, eso se llama liderazgo. Y te van a ti a conferir las decisiones. Es al revés. Con una gran responsabilidad viene un gran poder. Con una gran responsabilidad viene un gran privilegio. Y eso es lo que a veces la gente creo que no comprende. Y de repente nos metemos en estas historias de que si la abundancia y que si... A ver, yo no sé, por lo menos no es mi experiencia de vida. Para mí, la abundancia es la consecuencia de ser responsables con nuestro entorno, de ser responsables con nosotros mismos, y eso es lo que verdaderamente te da el privilegio, el poder para después hacer lo que quieras hacer. Y en esa visión tuya, ¿dónde cabe el optimismo? ¿O cómo se relaciona con el optimismo? Pues mira, desde mi experiencia Mm, personal, el optimismo es una decisión. Podemos nosotros o no ser optimistas o pesimistas. O sea, la realidad es que ni unos ni otros vamos a tener la razón. Es simplemente desde dónde vivimos nosotros la vida. Y hay mucha gente, y bueno, esto es simplemente sobresimplificándolo, porque claramente creo yo que mucho el optimismo o el pesimismo viene del contexto que nos tocó vivir, ¿no? Y a cada quien les tocan contextos distintos y cada uno de nosotros tiene un carácter distinto y una personalidad distinta. Pero también creo que cuando te das cuenta que lo que piensas sobre el futuro es una decisión, entonces desde ese lugar también puedes elegir vivir la vida en el presente desde el punto de vista optimista y desde el punto de vista pesimista. Y para serte muy honesto, yo creo que el pesimismo es muy fácil. sí. Es la salida fácil a Sí, todo. claro. Es muy fácil ser, Intelectualmente es súper sencillo claro. encontrar Y, problemas. claro, y aparte es estimulante. Sin conflicto no hay historia. Por eso toda la gente va dando conflicto a diestra y siniestra. Hay muchísimos comunicadores que lo único que hacen es que hablan de conflicto y no proponen ninguna solución. Honestamente, para ser optimista hay un prerequisito. Necesitas ser creativo. Sí. Porque nadie se hubiera imaginado hace 2000 años que estaríamos donde estamos hoy. Ni hace 100, ni hace 200. El mundo lo crean los optimistas, porque son los que piensan que hay un mundo distinto, que hay un mundo mejor y que ese mundo mejor se puede crear, perdón. Y para crear, primero hay que creerlo, Sí, se puede creer. ¿no? Y ahí Porque se después crea. hay esto que dicen por todos lados de no, ver para creer, ver para creer. Entonces, por eso la gente no avanza. Es al revés. Las cosas necesitan ser creídas para ser vistas. Pero la gente a veces no lo entiende de esa manera. Si tú no hubieras creído que se podía construir una organización como Rappi, si no hubieras creído que se podía generar toda una nueva generación de empresarios, hoy no se hubiera generado todo ese efecto dominó que se ha generado a través del movimiento que empezaron ustedes hace más de una década, ¿no? Pero antes de Rappi, o sea, el mundo era uno antes de Rappi, o la América Latina era una antes de Rappi y otra después de Rappi. Y si ustedes no hubieran sido parte de esa historia, no hubieran sido optimistas, si hubieran creído que se hubiera podido hacer eso y no hubieran tenido la creatividad para poder crear todo lo que han creado y todo lo que siguen creando, pues ese mundo no existiría. Y Mira entonces, que es muy interesante porque entonces vos ahí haces como, y está muy claro, es optimismo, 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 pero con responsabilidad y con acción, acción, ujú, acción, hacer, 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 hacer. Y entiendo pues que por eso es que te saben a mierda los vendehumos, que es desear y no hacer. exactamente, exactamente. Y cuesta un chingo de trabajo. O sea, no es fácil. Bueno, tú ya pasaste por ahí, yo también pasé por ahí. O sea, y eso implica un desgaste y un sacrificio muy importante. Claro, después cuando ves el beneficio, Sí, es brutal. pues es brutal. Sí. Pero pues, money doesn't grow on trees. Sí, no. Toca, hay que creer al principio. Ya después es muy fácil, mirando para atrás. Es desproporcionado, pero en el momentico es muy jodido. Yo quería entender un poquito de eso, porque vos, desde donde yo estoy parado, sos un bicho raro, Mm. con el que yo tengo mucho conflicto, que es el intrapreneur. Vos fuiste intrapreneur, si se quiere, 2 veces, Ujú. con mucho éxito, generando un valor social gigante. ¿Sí o qué? Y
el pedazo donde yo siento el poquito de conflicto es generando un valor personal mucho más bajo que el social creado. Y de haberlo hecho desde un punto de vista de emprendimiento, o sea, hubiera generado muchísima riqueza. Ujú. ¿Sí? Entonces, para mí, te estoy dando el contexto de mi Sí, sí, conflicto. sí, sí, sí. ¿Sí? Pero hay dos pedazos, uno muy, muy importante y muy valioso, que es, uno muy importante y muy valioso, que es para mí, ¿cómo putas hiciste para convencer a una organización súper tradicional como la Bolsa pues, de México, GBM, Ujú. para que hicieran esta revolución digital? Pues no fue fácil, eso fue lo principal que te quiero decir, pero si me puedo echar un poquito para atrás en el tema del intraemprendedurismo, Ujú. yo creo que yo siempre he sido emprendedor. Y eso creo que fue muy obvio también cuando entré a GBM. Y en GBM creo que tuvieron la capacidad también de contenerme y darme ciertas libertades. Y yo creo que hay cosas que para el emprendedor son tremendamente injustas y otras que son tremendamente favorables. Porque como Ok. todo, pues hay un poco los dos lados de Sí, la pero moneda. dame tu visión. Yo veo intrapreneurship en esa mierda. Sí, Porque no, por un lado, pero estoy seguro que tener los dos... lo que pasa es que también tienes un safety net muy fuerte. O sea, you play around with other people's money. Claro. O sea, el riesgo real no lo tienes tú. O sea, cuando tú emprendes, pues es all in. Y si te va Sí, sí. bien, pues, en fin, ¿no? Tú eres un buen caso de éxito en ese sentido. Pero si te va mal, pues es muy jodido. Y seguramente también tienes a muchas personas alrededor que pues, pierdes todo. Sí, sí, sí. En el otro, pues estás ahí un poco in between, ¿no? Y entonces, pues sí, no estás ni all in, lo cual hace que a veces pues, no des el máximo esfuerzo, pero tampoco tienes todo el riesgo. Y sobre todo para mí fue un playground o un sandbox muy interesante. Sí, como una maestría espectacular. Claro, porque la cagué muchísimas veces, muchísimas veces. Hice cagadas fuertes. O sea, digo, como todos. Pero pues el downside estaba de cierta manera protegido. Y por otro lado, pues también tienes todo un ecosistema, por ejemplo, de todas las personas de las que aprendí, sobre todo en GBM, que estuve 11 años. Jorge Rojas, Alonso de Garay, son como Warren Buffett y Charlie Munger mexicanos. O sea, estos dos señores, Claro, el acceso al aprendizaje brutal. o sea, es increíble. Yo creo que los primeros años de la carrera profesional de cualquier persona, tú deberías de pagar. O sea, nosotros, A mí me puteaban por eso. Cuando yo tenía Makers, Ajá, yo cogía estos pollos en Rappi, en la segunda camada. ajá, No lo hicimos, pues, pero yo era como marica. Si yo fuera sus papás, yo me claro, pagaría un dineral porque vinieran a mí acá a trabajar claro, acá y claro. no es que pagándoles. Eso, acuérdate que esto eran algunos, la mayoría de estos eran estratos socioeconómicos altísimos Ujú, que estaban pagando, ponerle $5,000, $6,000 al semestre sí, porque los educaran y yo les claro, estaba pagando por educarlos. totalmente. Obviamente les pagamos a todos y a todo el mundo le pagamos y a todos anda muy bien, pero yo sí tenía un poquito ese pensamiento y si yo con mis hijos pudiera pagar mucho dinero, fuera viable para que trabajaran con un par como ese par que describiste, claro que lo pagaba. Por supuesto. Feliz. No, a mí me piden muchos consejos ahora los estudiantes de universidad y demás, de, oye, quiero trabajar y demás. Y mi primer consejo y el único es, nunca te vayas por lo que te van a pagar. O sea, es más, si puedes tú trabajar gratis con la persona de tus sueños, vete a trabajar gratis con ellos. Yo digo eso, pero siempre me funan. Bueno, Yo siempre pues, les digo, anda, regálate. Pero no, pero me funan y lo triste es que ahí hay una oportunidad brutal. Porque cuando vos estás hablando con una persona normal, con el trabajador normal, una persona normal siempre te va a decir, o en promedio, pues te dice, no, yo no hago más porque no me pagan para hacer más. Y ahí es donde está la oportunidad para uno diferenciarse. Si mm, vos siempre estás haciendo más y estás sorprendiendo, puede que en el entorno en el que estés no te lo valoren, pero hay algún entorno en el que te la mega van a valorar y vos vas a poder estar, si mantienes siempre esa posición de hacer más, hacer más, hacer más, hacer más, vas a dar con el entorno y la vas a romper y vas a tener unos retornos los berracos. Por eso es que para mí, yo hablo mucho de no regrets moves, ujú, que es cosas por las que uno nunca se arrepiente ujú, de ser de esas personas que es una delicia trabajar porque siempre dan más. ujú. Ahora te doy la versión funada, ¿no? No, eso no le pagan un culo, póngase la camiseta, explotador de mierda. Cambia de entorno, pero en el entorno correcto, como vos, crecías como loco y estoy seguro que vos dabas mucho más de lo que te pedían. Claro, porque aparte es un tema de reciprocidad, ¿no? Y esa es una característica humana. La gente que te genera valor, la gente se genera ese famoso goodwill
y siempre hay un valor de regreso, ¿no? Y creo que eso pasó en GBM. Digo, yo entré cuando era muy joven, de haber tenido 23, 24, a los 30 años, ya llevaba el negocio de asset management, o sea, una empresa independiente que es una empresa pública de GBM, supervisaba $5,000 millones en activos bajo gestión a los con 30 años. años. Mis colegas de otras operadoras de fondos tenían 60 años. O sea, yo era el niño, llegaba y GBM me dio a mí esa confianza. Yo era el director general de una empresa pública a los 30 años. Y claro que pues mucho de eso también fue parte de los beneficios y de todas las cosas que salieron de ahí. De mis grandes mentores, no nada más Jorge y Alonso, sino Pedro y José Antonio, que hoy son los CEOs de la empresa y que son grandísimos amigos. Me tocó el levantamiento de capital que hicimos con SoftBank en su momento. Y como todo en su momento, ¿no? Es el famoso Overnight Success, 10 Years in the Making, ¿no? Claro, Tuvimos... claro. 11 años trabajando para que salieras en la portada y ¡ay, mira cómo le salió de rápido! Claro, y sobre todo el último año, porque esto después de la pandemia se aceleró muchísimo el tema digital. Y pasamos en la pandemia de tener tal vez 100,000 cuentas dentro de GBM a tener 2 millones en un par de años. ¿No? Un 20X, bueno, ahora sí que un 30X sí. en nada, ¿no? Y entonces ahí fue donde se empezó a acelerar mucho esto. Y al final del día pues, me dieron acciones en GBM, es una empresa pública. Creo que como todo, pues siempre hay trade-offs, ¿no? Si lo hubiera hecho yo por mi lado, pues seguramente estaríamos hablando de... esta la haríamos en Mónaco. Exactamente. Pero por el otro lado también todo el aprendizaje, el network, ¿no? Hablabas en el episodio en el que te entrevisté yo en Revolución de la Riqueza del compounding, ¿no? Y el compounding va mucho más allá del dinero, el compounding en relaciones, el compounding en conocimiento, el compounding en el network, ¿no? que tengo. Entonces, sin duda, son artes distintos. Y bueno, pues a cada quien le toca la que le tocó, pero creo que yo le saqué mucho provecho. Me encanta. ¿Y qué llevaste de tu experiencia en GBM a Bitso? Pues mira, justo cuando transicioné a Bitso fue muy interesante porque ellos acaban de levantar justo la ronda que hicieron con Tiger Global de 2.2 billion y yo entré justo con la evaluación. ¿2.2 levantaron o era el valuation? El valuation levantaron $250 millones de primaria y otros 250 de secundaria, pero yo entré a la evaluación anterior que era $200 millones. Entonces, la cantidad de equity que tenía de Bitso era desproporcional a mi sueldo, lo cual era fantástico. Ahora, mi historia en Bitso no acabó muy bien. A mí me corrieron al mes 11. Ah, entonces no viste ni una acción. No vi ni una acción. Por el cliff. Por el cliff. Perdí todo. Digo, a 3 semanas de haber hecho el cliff. Yo ya estaba en un punto en mi vida, la verdad es que ha sido el momento de mi vida más difícil, sobre todo profesionalmente. Mucho estrés, nos agarró un bear market, las cosas no iban bien, había diferencias con algunas personas dentro del management. Y en fin, pero estaba tan estresado y demás que cuando me fui dije, yo me voy de aquí, listo. Y el siguiente paso, me tomé 6 meses de sabático, hice la ayahuasca, me fui a la India, o sea, fue un periodo de que no... ¿Esto hace cuánto fue? Esto fue hace 4 años, en el 2022. Ya eras papá. Ya era papá de 3 niños. No, yo traía una vida muy distinta a la que tengo hoy, alcohol... en fin, muy difícil. Era la manera en la que yo soportaba el nivel de estrés. Dame más. Cuando vos estabas en esa insatisfacción, en ese nivel de estrés, ¿qué hacías? Pues es que, mira... ¿Cuáles eran tus vicios? Ahí te va. Es que yo me voy a remontar hacia atrás, a mi infancia. Yo perdí a mi papá a los 6 años, pero lo dejé ver a los 2. Mi madre se separó de él por temas de violencia intrafamiliar y adicciones muy fuertes. Y yo crecí un poco con ese estigma, ¿no? Y sobre todo con el estigma de yo ver a las familias de mis tíos y demás con más dinero y yo asociaba el dinero y veía dinero y familia unida. Entonces yo lo que desde el principio quise es, yo quiero tener una familia y la manera de tener esa familia es tener dinero, porque el dinero me va a dar esas posibilidades. Aparte mi madre, en los 80s, madre soltera, y pues una cantidad de injusticias tremendas, salíamos apenas todos los meses con el dinero, nunca nos faltó nada, pero nunca tuvimos de más. Y yo veía esta opulencia a mi alrededor. Entonces yo crecí con la idea de ser un financiero muy exitoso y lo fui, lo logré. El problema era cuál era el costo de todo eso, porque lo estaba haciendo desde eso, desde las máscaras, desde el ego, desde las armaduras y desde la desconexión total. Y entonces pues yo iba acumulando más dinero, más fama, más ego, más poder, pero mi familia me iba a separar, o sea, en el punto de lo de Bitso estaba a punto de separarme de mi esposa, en mi familia totalmente deshecha, mis hijos no me conocían, o sea, yo trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana estaba también de viaje
Y la única manera en la que yo encontraba pues, el poder navegar esa vida y ese estilo de vida era pues, en el alcohol. Tenía que tomar pastillas para dormir. O sea, no podía conciliar el sueño, el nivel de estrés y un poco el ritmo de vida, ¿no? Que llevaba. Me la vida de viajes aquí y allá. Trabajaba 20 horas al día. Mi salud estaba por los pisos. En fin, ¿no? Y era, para mí, ese era el costo del éxito. Y esa era la mentalidad que yo tenía. Es imposible tener una vida de riqueza 360, una vida balanceada. Porque para tener dinero, pues necesitas sacrificio. Y esa era mi mentalidad. Hasta que, claro, y yo creo que muchos tuvo que ver inclusive con que me corrieran. Yo estaba en un lugar en donde seguramente no estaba dando lo que esperaban también de mí dentro de Bitso. Y cuando se da todo este colapso, pues imagínate, toda la identidad que yo había formado durante casi 20 años en mi carrera profesional, que era lo que me había dado significado, ¿no? Me había hecho... la fuente de autoestima. La fuente de autoestima. Y de repente ya no eres el Golden Boy. Ya te corrieron. Es más, siempre fuiste un impostor. No vales nada. Y entonces todos estos fantasmas del pasado, del abandono de mi padre y un poco pues, lo que me tocó experimentar, pues regresaron, ¿no? Y tomaron parte de mí. ¿Y hasta ese momento hacías terapia? Sí, yo afortunadamente... Desde los 5 años, fíjate, el contexto fue también bien difícil. A los 5 años empecé a tomar terapia de manera accidental porque a mí me hicieron ir a un jurado con un juez a declarar que yo no quería que mi padre fuera mi padre. Eso no fue, o sea, eso fue pues, una estrategia de mi madre, en fin, la manera de que ella pudo lograr. Absurdamente traumática. Sí, o sea, esa es la manera en la que mamá le quitó la patria potestad a mi papá. Claro. ¿Y vos te acordás de eso? Pues no, o sea, no lo tengo presente. Pero te acordaste después. Sí, claro, en todo este proceso de sanación. Ahí sí, ahí sale. Pues ahí sale, pero a mí me llevaron ante un juez a decirle que yo no quería que mi papá fuera mi papá, a los 5 años. Y ahí llegué con mi primera psicóloga, que fue la que me ayudó pues, a prepararme para ir al juzgado y después para contenerme durante los próximos 30 años. Fui con ella de los 30 de los 5 a los 35. ¡No! Sí, es como mi segunda madre. Se llama Maru Quijano y le mando un fuerte abrazo. Ella, o sea, mi madre siempre dijo que el día de mi boda me iban a caminar ella y mi madre en el pasillo y le tengo mucho cariño. Ok. Y entonces, y llevabas, claro, entonces vos, corregime, vos eras un adicto funcional. Era un adicto funcional. Sí. No, y no creas, el tema del alcohol, sí, o sea, sí, tomaba mucho y sobre todo lo usaba para escapar. Pero no solo eso, es alcohólico y workaholic. Totalmente, y más workaholic que alcohólico. Sí, seguro. Pero, o sea, cuando yo llevo ya casi 3 años sin tomar alcohol, pero cuando dejé de tomar alcohol, la gente me decía, tú no eres alcohólico. Y le decía, mira, yo no sé si alcohólico o no alcohólico, pero el alcohol ya no me estaba sirviendo para yo lograr lo que quiero lograr en la vida. Y fue un cambio bien importante, porque sobre todo para mí, más allá de dejar el alcohol, fue un tema de confiar en mí mismo y sobre todo de ponerme a mí mismo en primer lugar siempre. Y de saber que hay cosas que yo mismo puedo ser responsable de cambiar, que me pueden ayudar a construir esa persona que quiero llegar a ser. Pero todo eso fue a través de un proceso que desde que me corrieron de Bitso y que claro, esa fue porque venías haciendo terapia, pero aquí ya te tocó mirar en serio, por decir así. En el famoso Camino del Héroe, que no sé si lo has escuchado, esta parábola de Joseph Campbell, del autor americano del Viaje del Héroe, siempre hay el llamado a la guerra. O sea, dicen que hay 3 grandes enemigos, ¿no? Y el primer enemigo pues, es el más obvio y evidente, ¿no? Es el guasón y estos, ¿no? Pero es el más importante porque es el que hace el llamado a la guerra. Claro. Después está el segundo enemigo, que es más difícil de ver, porque aparte es el enemigo interno, ¿no? Que es alguien siempre cercano, ¿no? Y por eso Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Claro. ¿no? También Scar es el tío de Simba. Siempre es alguien que está ahí cerca de la familia. Por ahí cerquita. cerquita. Y desafortunadamente, para todos los que somos padres de familia, muchas veces son los papás. Todos tenemos mommy and daddy issues. Todos. Y a veces ese es el gran regalo que nos dan los padres. Pero el más difícil de ver, mi querido Andrés, es el enemigo íntimo. Ese es uno mismo. Y es muchas de estas trastadas y cagadas que a veces hacemos de manera inconsciente que nos van metiendo el pie y que no nos permiten llegar a ser quienes podemos ser, ¿no? Y eso es lo más difícil a veces de ver, ¿no? Y entonces todo este proceso que hice de ayahuasca, me fui a la India y estos periodo sabático me ayudó a encontrarme a mí mismo. Y me río porque en ese periodo, ¿no? Cuando me corren a mí, me acuerdo muy bien, en abril, un viernes 30 de abril me corren. Ahí nacen mis bebés. Ah, ¿sí? 30 de abril, por seguir. Pero yo estaba en Europa porque estábamos negociando un tema
en fin, regulatorio, porque en Bitso estábamos allá y estaba en España. Me habla Daniel Fogel, quien es el fundador y también es un gran amigo, es una gran persona. Le tengo mucha admiración. Y me dice, oye, pues, I think we need to part ways. Eso fue lo que fue, ¿no? 3 minutos. Total, ya regresé y se corrió la voz y el lunes estaba en la Ciudad de México, yo vivo en Miami, entrevistándome con varios postores que estaban peleando por mi candidatura, como si hubieran liderado al equipo. Gran error. ¿Gran error qué? Ah, sí, haberme ido el lunes, totalmente. Corregime. Vos no estarías donde estás ahorita si no le hubieras sacado un máximo provecho a la transición y a que te quitaron el piso. ¿Sí? Si vos de manera inconsciente hubieras pasado al siguiente trabajo, no estarías acá. Totalmente. Hubieras desaprovechado una transición. Pero mira cómo es la vida. Sí, y tienes toda la razón. Ese periodo de transición fue fundamental. Es vital. Vital. Es probablemente lo más importante que me ha pasado en la vida. Es más, que me corrieran ha sido un gran regalo. De los regalos más grandes que me ha dado la vida, que me corrieran. Pero me llamaron y me entrevisté, me ofrecieron cosas súper interesantes. Algunas de ellas porque eran venganza inmediata contra Bitso, lo cual me parecía muy atractivo en ese estado emocional en el que estaba. Y otras propuestas de trabajo muy importantes. Pero un amigo había ido a Perú a hacer ayahuasca y me dijo, oye, creo que esto podría ser interesante para ti. Ya había yo leído un par de cosas de How to Change Your Mind, de Michael Pollan y temas psicodélicos. Gran libro para que lean. Uf, sí, brutal. O el documental de Netflix y nos da pereza leer, ¿no? El libro. Claro. Y entonces dije, pues me lo voy a ir a hacer, ¿no? Y ya en 2 semanas me dijo, te lo invito. Y total, me fui. Imagínate nada más cómo es el ser humano. Yo tenía que tomar una decisión de cuál de esas 3 ofertas de trabajo tomar. Y entonces dije, me lo va a decir la ayahuasca. Claro. Entonces voy a ir a preguntarles. Y dijo, no tomen ninguna, dejar tan huevón. Exactamente. Me dijo, tú lo que tienes que hacer es saber quién chingados eres. No tienes ni idea qué está pasando en tu vida ni a dónde vas. Y es más, no sabes ni quién eres. Entonces fui a hacer la ayahuasca una semana, tuve unas revelaciones increíbles, estuve con mi papá en presencia, o sea, cosas que no te puedo describir. Y aparte, saliendo de la ayahuasca en la última ceremonia, me dijo, tú tienes que ir a la India y tienes que pasar allá un mes, tienes que estar en este lugar y demás. Yo no tenía ni idea de esas cosas. O sea, me apareció Ganesha y una serie de... ¿Qué está pasando? Yo ese mundo espiritual y místico para mí era totalmente ridículo a ese nivel. Y después me fui a la India, estuve un mes allá, justo estando separado de las personas y de los contextos en donde yo había estado para poder saber quién carajos era. Claro, solo con mis pensamientos. Y qué difícil es. Y después de eso, pues ya uno de mis grandes amigos, ahora socio mío, Pablo Sánchez, me dijo, ¿te vas a comprometer conmigo? Y vas a ser accountable conmigo en no tomar un trabajo en 6 meses y vamos a trabajar en un proceso de reconfiguración. Que tenemos un parcero que mantengo jodiendo para que no se ponga a hacer nada, pero no me hace caso. Pero me gusta. Pero la gente no hace caso hasta que les toca. Sí, nadie aprende en cabeza ajena. Pero bueno, y después de eso empezamos a crear y a formar muchas de las cosas que hoy estamos haciendo desde un lugar de eso, de propósito, de poderle ayudar a la gente a poder invertir mejor y sobre todo a tener una vida más balanceada. ¿Y seguiste haciendo terapia de ese tipo o no has hecho más? Sí, no, yo de fijo todos los años hago alguna ceremonia con psicodélicos. ¿De algún tipo? Sí. ¿Qué has hecho? Pues he hecho hongos, ayahuasca, lo he hecho ya en 3 retiros distintos. He tenido más de 10 ceremonias y estoy por hacer... ¿LSD? Peyote. Ah, peyote. Sí, peyote. Bueno, el año pasado también me fui a Burning Man y ya voy a hacer un fijo de ir a Burning Man. No sé si es algo que te llame la atención. Nunca he ido. Me llama la atención, pero nunca he ido. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que ahí hay mucho tabú y mucho estigma porque pareciera que es una fiesta y es un rave nada más de una semana y que la gente va ahí a volarse la cabeza. Y la realidad es que por lo menos mi experiencia fue que es un proceso terapéutico muy fuerte y muy poderoso. Es ir también a un lugar en donde las reglas del juego son distintas y los condicionamientos son distintos y las personas viven desde otro lugar. No hay jerarquías, no hay dinero. O sea, ahí tienes a Larry Page y a Sergey Brin caminando en las calles como cofundadores civiles, cofundadores de Google, como si fueran uno más. Y creo que de hecho es como un sandbox para el futuro. O sea, digo, ahí famosamente Elon Musk y mucha gente va de manera habitual. Y es un sandbox simplemente de cómo podría ser el futuro. Pero lo que voy es que todos esos son procesos terapéuticos. Hice también otro de trabajo somático, de trabajo con el cuerpo, de las emociones atoradas en el cuerpo. También el año pasado ¿Es como con una las persona. Partes?
¿Con las qué? ¿Eso es con partes o cómo haces ese? ¿A qué te refieres con El de partes? somático. Pues lo haces con ejercicios corporales y lo hacen también con constelaciones. Ya. Y entonces, o sea, es bien fuerte porque te ayudan a recrear ciertos momentos traumáticos que has tenido en la vida. Recuerdo una persona que estaba conmigo que la habían secuestrado, en fin, en el offsite, en el retiro en el que estábamos, y emularon o sea, los secuestradores. Y es increíble porque las personas, o sea, un El hombre, cuerpo se el acuerda. cuerpo se acuerda, el cuerpo tiene memoria. Un hombre fuerte de 1,90 se estaba desmoronando como si fuera un bebé, Andrés. O sea, temblando en el piso. Y claro, o sea, el cuerpo recuerda esos momentos, ¿no? Y eso vive en nuestro sistema nervioso central. Y eso es lo que pues, muchas veces nos tiene alterados por la vida, ¿no? Y vamos en el tráfico tocando el claxon o mentándole la madre al que pasa, no porque esa persona nos esté agrediendo, sino porque ese momento nos recuerda un evento muy difícil de nuestras vidas y eso es lo que nos detona. Entonces, soy también medio adicto a esos procesos terapéuticos. Sí, sí. También he aprendido que pues, en las ceremonias pues, simplemente lo que tienes son insights y que el verdadero trabajo y la verdadera ceremonia es una vez que pones un pie afuera, ¿no? Sí, la integración después. La integración y sobre todo tomar acción, ¿no? Que ya lo decías también hace rato. O sea, yo creo que ese compounding que puedes ir haciendo cuando empiezas a tomar acción sobre las cosas de las que eres responsable y que quieres cambiar, entonces todo cambia. Porque también vivírtela nada más en la víctima, no, es que me abandonaron papá cuando yo tenía 2 años y tuve violencia intrafamiliar, entonces pues yo me merezco sufrir y me merezco lo que tengo. Digo, el que quiera vivir desde ese lugar está perfecto, no digo que no, y además, pues cada quien vive en primera persona y seguramente habrá momentos muy difíciles y personas que tengan unos contextos muy complejos para salir, pero yo creo que sí hay un superpoder en este agency, en esta responsabilidad radical y en verdaderamente nosotros tomar acción para convertirnos en las personas en las que queremos ser. ¿Cómo está este proceso terapéutico? ¿Cómo ha afectado tu vida como emprendedor? Uf, pues es una gran pregunta. Porque por un lado te diría que que ha sido muy bueno, porque, pues, claro, el tema de tener responsabilidad y agency sobre las cosas que estás haciendo, pues te permite también un nivel de productividad muy distinto. ¿En Y qué es, sentido? pues eso, o sea, todo es mi culpa, ¿no? Recuerdo que ahorita que estábamos platicando y te estaba entrevistando, tú decías que tú te presentas en las conferencias y dices, hola, soy Andrés Bilbao, cofundador de 30X, y no crecemos más rápido por mi culpa, Mm. ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? Y yo sé que todas las cosas que están pasando dentro de la empresa, al yo ser el CEO y el fundador, son mi culpa, son mi responsabilidad. Y que si lo quiero cambiar, lo puedo cambiar. Ahora, eso por un lado está muy interesante. Pero por otro lado, yo ya no quiero ese crecimiento a toda costa. O sea, yo valoro mucho a mi familia, yo valoro mucho mi salud, yo valoro mucho mi tiempo. Yo soy de sprints. Yo puedo trabajar como animal 2 semanas, pero después descanso también otras 2 semanas. Y yo tengo una vida que también es muy balanceada. Y ahorita vengo de estar, bueno, ahora que ha sido el Mundial, Sí, 2 semanas a full, con hijos, con viendo hijos, acá, allá. Francia, Inglaterra, Sí, divino. me llevé a mi hijo a ver ahora a Nueva York y a Boston, a ver a Francia, Inglaterra y a Noruega. Estuve con mis hijas, me las llevé a Atlanta a ver a España. Estoy viendo todos los partidos aquí en México y encuentro los tiempos para hacer lo que quiero hacer, pero priorizo mi vida antes que mi profesión. Y también ahora me voy a ir un par de meses, no, de semanas a Asia a hacer un campamento familiar con toda mi familia en el que vamos a cosechar. O sea, hoy soy más también consciente de las cosas que quiero en la vida y de que el tiempo también es un recurso limitado y que muchas veces nos vendieron también esta historia que me parece absurda y terrible del retiro, que me parece una pendejada. Dame más. El juego que nos han vendido sobre la vida, esta famosa carrera de la rata, es que nosotros cambiemos nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras relaciones por dinero. Y que trabajemos toda nuestra vida hasta que tengamos 60, 65 Y años. ahí sí puedes descansar. Y ahí sí puedes descansar y entonces vas a tener el dinero para poder vivir la vida que quieres. Cuando lo que no vas a tener Salud. es ni salud, ni tiempo, ni relaciones. Entonces estamos cambiando las cosas que son finitas por las cosas que son infinitas. O sea, el tiempo no regresa. El dinero sí es infinito. Sí. Aun cuando a mucha gente le parezca paradójico lo que estamos diciendo, sí es infinito. Y bueno, Sí. el caso de eso es que Elon Musk tiene $1 trillón. Eso
Es dinero que no existía hace 100 años, o hace 50 años. Y se puede generar más. Pero el tiempo no regresa. Y entonces, hoy que yo tengo, bueno, mis 3 hijos tienen 10, 8 y 7, ese tiempo no va a volver. O sea, si yo no voy al mundial con mis hijos ahorita, nunca voy a volver a tener un hijo de 10 años. Nunca. ¿Y por qué a veces no lo priorizamos, no? ¿Y por qué estamos sacrificando las cosas, no? Y por ganar más dinero. ¿Qué quiere decir ese dinero, no? ¿Y cuántos a veces es suficiente? O sea, ¿cuánto dinero es suficiente? La gente nunca se pregunta esas cosas. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir la vida que quieres vivir? La gente dice, no, millones de dólares. Si le preguntas, te van a decir un número totalmente random, arbitrario, que no tiene nada que ver con nada. Cuando sí hay un número, o sea, sí hay un número mágico. Hay un número mágico que con ese número mágico tú pudieras vivir simplemente tus ingresos pasivos. Y esa fórmula de la libertad financiera existe. Pero vos sentís que si la gente llega a ese número mágico, es como que llega o simplemente sube el número mágico. Es un promedio móvil, como dices, sube, sube y sube y sube. Y no llegas nunca. Y no llegas nunca, pero eso nuevamente es parte de la carrera de la rata, porque nos han hecho pensar que el éxito y la felicidad es la cantidad de dinero que tienes. O sea, ese es el parámetro número 1. Cuando ves a la gente exitosa, ves a una persona que tiene dinero. Es lo más fácil de medir, ¿no? O lo más visible. Sí, y además es la manera en la que medimos todo, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque o sea, se suma estatus, ¿no? Se suma estatus y eso es dinero. Y eso que en español no está tan feo, pero en inglés tienen net worth. Entonces, ¿cuánto vale este marica? Exactamente. Por lo menos no lo tenemos en Estados Unidos todavía es más, o sea, es más fuerte. Es más fuerte esa todavía. curva. Pero te das cuenta que esa es la manera en la que nosotros le damos significado a la vida, ¿no? Y por qué se lo damos así, ¿no? Y digo, y regresando al tema del retiro, o sea, yo creo que está bien conceptualmente retirarnos, o sea, que llegue un punto en nuestra vida en el que no tengas que trabajar por dinero, que trabajes por gusto. Claro. Tú no tienes que trabajar por dinero. O sea, estoy seguro que tú no trabajas por dinero. No. Tú trabajas porque es algo en lo que le das a la gente y es algo porque te apasiona y es por impacto más que por dinero. Por Me impacto. gusta el dinero, pero es más por impacto que por dinero. Claro, y seguramente quieres más dinero y está bien, o sea, tampoco hay que estar peleados con eso. Es que también más dinero es más impacto. Claro, claro. Las cosas que vos puedes hacer cuando tenés recursos significativos muy diferentes que las que puedes hacer cuando tenés recursos. Absolutamente, pero la realidad es que la diferencia entre tu vida y la de Jeff Bezos no es muy distinta. No. O sea, en temas de la calidad de vida a la que puedes acceder. O sea, llega un momento en donde si tienes ciertos ingresos en la vida, ya la diferencia contra los multimillonarios, bueno, pues tal vez no tienes un avión privado y tal vez no tienes ciertas cosas. No tengo el yate y cuando hago se lee un libro y llama al autor. Sí. No tienes el acceso. Todavía no, sí, pero... Todavía. No, ya tenemos el primer autor del libro que invitamos al book club. Tengo un book club y mi libro favorito de liderazgo se llama Multiplier y vino la autora. Ah, pues mira. O sea, ya va uno, pues. No es los 20 del año, pero va uno. Pues ahora imagínate el compounding, ¿no? Pero entonces lo que quiero decir es que esto del retiro es simplemente un esquema o una creencia que nos han inculcado simplemente para mantenernos esclavos del sistema y para no salirlos de ahí. Ahora, el sistema está por cambiar muy fuerte con el tema de inteligencia artificial, porque ya no vamos a necesitar empleados o esclavos. Porque pues, literalmente yo creo que muchas empresas, pues más que tener empleados, tienen esclavos. O eso es lo que buscan. Ciertos patrones de personas, y digo, chance, esto va a sonar muy fuerte. Porque sí, vení, dame, es patológico. ¿Vos sentís que muchas empresas buscan esclavos? A ver, tú dime una cosa. ¿Cómo está diseñado el sistema? O sea, desde las instituciones educativas. Fíjate, yo conozco a una persona que se llama Salvador Alba. Salvador Alba, que ya te presentaré. Él fue presidente de PepsiCo a nivel Latinoamérica y después fue presidente también del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas de México. Y es coach de liderazgo, ¿verdad? Sí. Por ahí tengo pendiente escribirle. No, pues es un tipazo. Pero él critica muchísimo el sistema educativo, porque dice que lo que está preparando son a empleados de la era industrial. Dicho de otra manera... 100% de acuerdo, estoy 100% de acuerdo. Y entonces precondicionas a las personas para que entren en un trabajo, no aspiren a tener más y que simplemente puedan ser parte de la cadena productiva en las empresas, ¿no? Y yo conozco muchas empresas muy progresistas y muy avanzadas en las que inclusive ya a sus colaboradores les dicen colegas, ni siquiera colaboradores. Y por supuesto que la palabra empleados está hasta fuera de la mesa. A mí me sabe feito empleados. Empleados suena como que hay una jerarquía. Por eso digo que empleados esclavos, no porque lo sean, sino simplemente porque creo que cuando pasen 100 años, al igual que hoy vemos a la esclavitud como algo terrorífico que hizo muchísimo daño a la sociedad, pues hace 100 años era algo normal.
No estoy diciendo que esté bien o esté mal, no me quiero que meter a moral, a dilemas Entonces, éticos. ¿vos sentís que las Que el- 60 horas de trabajo se van a ver como esclavitud en 100 años? sí, Tiene sentido. sí, te voy a decir por Tiene qué. sentido. Sobre todo tú lo entiendes muy bien, pero hay dos lados de la ecuación del trabajo que hacen las personas dentro de las organizaciones. Y esto inclusive lo voy a asociar a tu primera pregunta que hiciste sobre el intraemprendimiento. Porque una cosa es la generación de valor de los colaboradores de las empresas y otra cosa es la monetización del valor que ellos mismos generan, que son dos cosas distintas. Es cuánto valor genera y cuánto capturan. Exactamente, y cuánto capturan. Entonces, por eso tienes esta asimetría tan fuerte en el tema de los emprendedores o de los fundadores Claro, porque y uno de los captura colaboradores. muchísimo más. Claro, y por eso tienes Elon Musk, que tiene $1 trillón y tienes a muchísimas personas que ganan el salario mínimo. Eso está mal, porque ese arbitraje lo está capturando los fundadores y lo está capturando los empresarios. O sea, están capturando esa diferencia entre el valor que generan. Un momentico, aquí estamos No. sentados aquí a decirme que el capitalismo está mal. Yo soy ultracapitalista. Por eso es que quiero que me hagas... Yo creo que hay un capitalismo que es más justo, más equitativo, Ok. en donde esa diferencia no sea tan absurda como lo es hoy. Y llegas como... Pues llegas a un nivel, a algo que es más equitativo. Por ejemplo, yo creo que lo hicieron ustedes muy bien en Rappi. ¿Cuántos millonarios ustedes generaron en Rappi? En papel muchos, en la práctica cero. Bueno, sí. muy pocos, muy pocos. Pero los nuevos modelos, inclusive de Silicon Valley, estos modelos generan mucho. O sea, bueno, SpaceX acaba de salir a bolsa. No, ese sí, no, te entiendo. O sea, Mucho lo que voy empleado es- tiene acciones y por ende Exactamente. genera una distribución de riqueza mucho mayor. Exactamente. Yo creo que el modelo a seguir hacia adelante va a ser más equitativo en la generación del valor y también en la captura del valor. Porque ahí es donde está el mayor conflicto, yo creo que del capitalismo. No el sistema funciona, desde mi perspectiva, Claro. de manera bellísima. Y eso tiene perfecto... Es que creo que sé para dónde vas. Básicamente, vos permitís inversión y le enseñás a la gente a invertir. Exactamente. Porque vos querés que los empleados sean dueños. Exactamente. Y en la medida en la que son dueños, capturan riqueza. Es correcto. Y en la medida que son dueños, también van a esforzarse más. Y en la medida en la que también tengan más capacidades, como fue en el caso, por ejemplo, de Rappi, pues se genera la Rappi Mafia. Y esas personas, a su vez, se vuelven estos ripple effects que siguen generando ese flywheel. Mira que yo nunca había pensado eso y ¿sabes qué me hiciste caer en cuenta, güey? Que yo creo algo parecido, hago lo mismo que vos. Lo que pasa es que yo busco que todo el mundo emprenda para que capture. Es como más un tema de stage que de... Es como, marica, el sistema es así, anda a emprender y hácelos también. Claro. Y ya. Es una manera. Claro, vos lo haces vía investing, vía inversión, yo lo hago vía emprendimiento, pero estamos... Hay una creencia por ahí abajo que es Que está en bien común. parecida. Absolutamente, pero además no todo el mundo tiene el mismo nivel de tolerancia al riesgo. No. O sea, no todo el mundo es fundador. Ser fundador es ser un kamikaze. O sea, no es fácil. Yo lo estoy viviendo. O sea, ser fundador pero es... no jodas. ¿Vos te describirías tu proceso de fundar una compañía como un kamikaze? A ver, yo lo que pasa es que tuve mucho de-risking en mi etapa en GBM. Claro. Porque pues ahí fue donde el network, esto, todo. Empecé mi podcast antes. Eso me dio una plataforma muy fuerte. Es más, GBM fue para mí una plataforma muy fuerte. Claro. Pienso igual. Lo que estás diciendo es para muchos emprendedores ser kamikaze. Para vos no tanto. Para mí no, porque hice mucho de-risking antes. Claro. O sea, yo tuve todo un entrenamiento, una formación, y entonces ya cuando salí, pues ya estaba entrenado. Y una pregunta, ¿y vos estabas sintiendo esa salida a emprender como un súper riesgo? En su momento no, porque tenía un patrimonio muy importante, pero ahí te va una cosa que es real y que después esto es lo que no sale en los titulares. Yo acabo de cobrar mi primer sueldo 3 años y medio después de empezar con mi empresa. Mi primer sueldo lo cobré en mayo de este año. 3 años y medio después de haber empezado. Y los primeros 3 años y medio yo le metí parte muy importante de mi patrimonio a la empresa. Ah, pero entonces sí tomaste riesgo, no kamikaze, pero medio kamikaze. Sí, de mi patrimonio, teniendo Claro. 3 hijos. Claro. ¿No? Y sin un ingreso fijo, ¿no? Por ahí dicen que que hay 2 cosas más adictivas en el mundo que la cocaína y el salario fijo. ¿Verdad? Mira, interesante. Yo siempre he creído... Lo que pasa es que hay algunos, digo, y claramente tú eres uno de ellos, que sí son mucho más amantes del riesgo en ese sentido, o sea, o tolerantes al riesgo. Yo también soy bastante tolerante al riesgo. Yo mucho de mi patrimonio lo hice en Bitcoin, en cripto. Claro. Compré Bitcoin en $70. Y después, en fin, hice varias de esas inversiones y llegó a valer varios millones de dólares.
Y después perdí mucho de eso también. Y después volví a recuperar en otras cosas. Y en otras empresas de tecnología invertí muy temprano en Nvidia, en este tipo de cosas. Yo me he dedicado a invertir en empresas del futuro con altísimos porcentajes de riesgo, con estos Power Law Distributions. Entonces, I know the game. Pero también cuando ya tienes familia y cuando no tienes el ingreso fijo, es muy fácil hacerlo cuando GBM te paga todos los meses o Visto te paga todos los meses. Sí, así cualquier No, o marica. Rappi te paga todos los meses. Sí. Pero cuando no tienes ese sostén, es distinto. Y yo han habido momentos en los que tenemos 2, 3 meses para pagar las nóminas y se acabó. Digo, yo tengo mi patrimonio, ¿no? Y entonces yo siempre lo puedo backstopear. Pero es un juego complejo. No es el que se pinta allá afuera. Lo que pasa es que yo admiro mucho a los emprendedores que toman un riesgo absurdo. Porque yo no podría decir de manera honesta que yo he tomado muchos riesgos. Yo creo que yo tengo un entendimiento del riesgo muy diferente de la mayoría y yo hice de-risking de forma diferente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me hicieron una oferta para trabajar en McKinsey, en la consultora, y me acuerdo que yo sentía como un bálsamo por todo lado, porque la sensación que tenía era el siguiente pensamiento. Puede que yo no encuentre el trabajo que quiero específicamente, para mí nunca me va a faltar trabajo. Y si vos tenés esa red que bajito, alguien te contrata. Como McKinsey. No, porque hiciste McKinsey, entonces después te contratan. Así no es a McKinsey. Sí, no, McKinsey de hecho es el lugar más fácil que te pueden echar. Vos no volvés. O alguna gente vuelve, pero es muy raro. Claro, pero es insurance. O sea, porque ya a partir de McKinsey ya... Es como un sello. Me acuerdo que yo lo sentía así desde mi inocencia, pues. Y entonces... Pero tiene mucha lógica. Sí, claro. Pues sí, puta, uno nunca le va a faltar trabajo. Algún marica me contrata. Bueno. Lo que sí no te dicen es que vos te pones a emprender y más veces que menos ya no sos apto para la sociedad. Vos no te vas a mamar un jefe. ¿Sí? No te lo mamás. O sea, es algunos jefes, que a mí me gusta pensar que yo soy de los jefes como que medio me mamaría, pues, pero no... pero ese es mi entendimiento de riesgo de emprendimiento. Yo no podría decir de manera muy honesta que yo he arriesgado mucho emprendiendo. Y invirtiendo sí arriesgo mucho, pero eso es dinero. Pero yo creo que todo eso es conceptual. O sea, qué interesante que lo veas así, porque yo creo que si hay alguien, a un grupo de personas que han asumido mucho riesgo, pues es justamente el equipo de Rappi, entre otras muchas cosas. Y obvio que creo que siempre ves las cosas desde donde las vives. No, pues tenés razón. No, pero por ese lado sí, porque había un riesgo de reputación. El hijo de puta. Sí. No, o sea, había unos riesgos de responsabilidad tremendo. Brutal. Pero también es desde pero donde no lo patrimonio. Vives. No, tal vez no de patrimonio, pero bueno, es que el nivel de riesgo, que es nuevamente interesante, es subjetivo. Y estoy seguro que tú no eres una persona que tengas tan, pues sí, tan en mente el riesgo en general. O sea, a ver, de las necesidades humanas, hay 4 necesidades humanas que todos tenemos. La primera es una necesidad de certeza o de seguridad. Y ahí es donde está la gran mayoría de las personas, el 60%. Ni tú ni yo estamos ahí. No. Y es un tema de configuración y de contexto. Pero... O sea, sí, pero a ti eso no, o sea, tú no necesitas, tú ya lo traes, o sea, la certeza. A ver, y todas estas necesidades vienen, digo, un poco de caja, de cómo naces y de tu personalidad y demás, pero sobre todo de tu upbringing, o sea, de tu casa. ¿Cuáles son las otras 3 que tenés? Las otras 3, las siguientes de variedad o de pasión, las siguientes de reconocimiento y la última es de conexión. El 60% están en certeza y el otro 30% están en reconocimiento. O sea, yo, por ejemplo, es reconocimiento. Y el reconocimiento la gente piensa que es un tema como de ego y no, es un tema de supervivencia. Por lo general somos los hermanos grandes. Y pasa porque pues, llega un chiquito y te quita toda la atención, ¿no? Y un bebé que tiene menos de 2, 3 años, si está solo, si no es completamente egocéntrico, el bebé muere. No sobrevive. No sobrevive. Entonces te conviertes en esa necesidad de reconocimiento porque quieres llamar la atención de tus papás para que te atiendan y no te mueras. Y eso pues simplemente pasa toda tu vida. Ahora, el tema es darte cuenta que tienes esa necesidad y saber que ahí está, hacerla consciente, ¿no? Lo que decías de la terapia. Decir, bueno, pues ahí está. Y yo tengo que trabajar con eso sabiendo que eso está presente. Y entonces simplemente pues, es un lente más que tienes acerca de en fin, una característica particular. Pero a lo que voy es,
yo no hubiera podido invertir en Bitcoin a $70 y mantener todos los picos de volatilidad si mi necesidad principal fuera la de certeza. Ni tú hubieras podido construir lo que has construido. Sí, ya te entendí. Pero, Nunca lo había pero el pensado así. 60% de las personas viven ahí. Entonces Claro. nos van a estar escuchando y van a decir estos dos. Y por cierto, quiero hacer algo de manera puntual. Yo creo que ser colaborador de una empresa es un camino fantástico al éxito. Hay muchas personas que están bien ahí. No todo el mundo tiene que emprender. Ahora, hay ciertas empresas que creo que a sus colaboradores los tratan como esclavos. Y simplemente a las personas, porque aparte los datos son contundentes, el 65% de los colaboradores de las empresas en México son miserables en el trabajo, Andrés. Odian a su jefe. El problema es que no tienen los grados de libertad para mandarlo a chingar a su madre y salirse de trabajar de ahí. Y eso es a los que le hago el llamado, decir, si en sus empresas no los tratan bien, si su jefe no los trata bien, si no les dan la compensación, lo que sea necesario para que ustedes se puedan desarrollar en su vida, pues entonces háganse responsables y busquen una salida. Desafortunadamente para muchos de ellos no existe la salida porque no existen los medios económicos. Para las mujeres es una tragedia. Eso, sí, la dependencia económica. La dependencia económica de las mujeres es una tragedia. Y gracias también pues, a muchas mujeres, grandes líderes que hay, empresarias, grandes también ejecutivas, también grandes inversionistas, cada vez hay más. Aquí en México tenemos a María Ariza, que es la directora general de la Bolsa Mexicana de Valores, es una gran amiga mía. Maca Riva también, que comunica muchos temas de finanzas. En fin, hay mujeres inversionistas buenísimas. Está Pime Pardo, Antonia Rojas. Necesitamos más mujeres como ellas que puedan traducir ese mensaje de la importancia y la independencia económica de las mujeres. Porque la violencia intrafamiliar es una realidad. Y muchas veces las mujeres... Económica. Y hay violencia económica y es importante entonces que exista esa independencia y que exista esa capacidad para que entonces, pues, si quieren divorciarse de la persona, se divorcien de la persona, sin miedo a eso, ¿no? Pero es increíble porque vivimos literalmente esposados. Fíjate que la palabra, ¿no? Son esposos, esposa y esposas, ¿no? Los grilletes, ¿no? Y no debería ser así, debería ser una elección. Desafortunadamente para muchos es una imposición. Y por eso es importante el tema del dinero. Porque te da esos grados de libertad. Y creo que muchas veces lo vemos como, no, pues es que es un lujo, invertir es un lujo, es solo para los millonarios, para los que tienen la capacidad. No, es un derecho humano, porque también las inversiones te permiten el día de mañana tener esos grados de libertad. Y creo que por eso es importante que la gente invierta, no es nada más un deporte para los ricos. Sí, 100%. Y ahí, por lo menos a mí lo que más me funcionó en los poquitos años de mi temprana adultez para invertir era débito automático, el default. Domiciliaciones le llaman en México. Claro, porque el que te quiten el dinero, ¿no? Claro, porque el grueso de la gente, cuando va a ahorrar, coge y gasta, y el pedazo que supuestamente le queda de ahorro es el que vaya a ahorrar. Y pues claro, todo el mundo se ajusta a lo que tiene y entonces nunca les queda nada. Pero si vos por derecha te lo sacas, ahorras como loco. Y en mi primer trabajo, yo ahorraba tanto que me metí en 2 fondos y un tercero que no me acordaba. No me acordaba. Y yo me ahorraba como el 35% del salario o 40%, una mierda así como mucho. Y vivía mes a mes aquí arrancado. Yo decía, pero ¿por qué puta la estoy pagando tan mal? Y es que no me acordaba que me había metido en 2 de los 3 fondos. Cuando salí, que también salí despedido, salí con una pequeña fortuna ahorrada del salario, pero tenía muy claro el poder del default. Y uno no se tiene que, o yo creo pues que uno no se tiene que dar golpe de pecho ni sufrir por no ahorrar, simplemente lo tiene que hacer automático. Claro. Y ya está, güey. Es que eso es importante. O sea, el tema conductual es el más relevante del tema de las inversiones. Las inversiones no tienen tanto que ver con cuánto sabes, sino con cómo te comportas. Y cuando le metes estos hacks, pues te permite ahorrar mucho más de lo que deberías estar ahorrando. Y digo, hay mucha literatura de esto. No sé si leíste Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Sí. Bueno, en fin, de todos estos sesgos cognitivos y demás, está muy estudiado en el tema de las inversiones. Y hay muchos programas. Hay uno que se llama Save More Tomorrow, que está en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero échate un par de recomendaciones basadas en lo que has aprendido de sesgos cognitivos. Pues sí, a ver, lo más Para importante mí la más fácil es default. Pero ¿qué más? El default es importantísimo. Este Save More Tomorrow es un programa que te dicen, a ver, de lo que ganas hoy,
no vas a ahorrar nada. Pero si tienes aumentos en tus sueldos, ¿cuánto estarías dispuesto a ahorrar de ese aumento? Y entonces se han dado cuenta que la disposición que tiene la gente a es ahorrar mucho sobre el más. futuro es muchísima. Entonces, bueno, pues el 50% de lo que me caiga, ¿no? Entonces, en fin, hay algunas instituciones intentándolo implementar aquí en México, pero ese es poderosísimo. Digo, desafortunadamente, por eso también a veces sirve el tema de las casas, ¿no? Cuando la gente compra una casa, que por cierto, yo Sí, creo se que obliga comprar a una pagar, casa, a pagar, a pagar claro, y guarda el dinero, lo con entierra. los créditos hipotecarios es una muy mala decisión financiera. O sea, financieramente, en México, tú estás pagando el 10-12% de la tasa de interés y después tú tienes una plusvalía a veces de la inflación, 5 o 6%, más si es que llegaras a rentar el inmueble, porque muchas veces la gente compra para rentar, te pagan otro 5% de cap rate. Entonces no te sale ni siquiera el costo de la hipoteca. O sea, es una mala decisión financiera. Financiera es horrible, conductual es maravillosa. Conductual es maravillosa. Y yo soy una persona que estoy muy en contra del real estate, particularmente como lo compra la gran mayoría de las personas, que es así, en preventas, en esto, en lo otro. Porque son malas inversiones. O sea, no es un tema que yo me esté inventando, ahí están los números. Pero conductualmente funcionan. Entonces, a veces el obligarte a pagar, aun cuando sea negativo el flujo que estás generando, funciona. El nivel de sofisticado de negocios, finanzas que voy yo, y yo entierro plata en mis casas. Yo. O sea, Bueno, pero tú las yo conductual, o sea, para la Le- muestra no, un claro, botón. le pasa ¿Sí me a todo el entendés? mundo. Lo Sí, hago. no es un tema. Es que a veces pareciera que es un tema como de niveles socioeconómicos No, o no, de no, niveles no, no. educativos. No tiene nada que ver con eso. Hay mucha gente muy sofisticada, pero ¿qué le pasa? O sea, son sesgos cognitivos. Claro, en que en el caso mío yo lo decido, ¿no? Porque como yo tengo riesgo, enterrado uno ladrillito, Y es aparte fine, tú ¿no? disfrutas esos inmuebles también. O sea, los tienes para uso propio. Como nadie. Que también esa es la otra. O sea, no todo es retorno financiero. También puedes construir momentos increíbles y es muy válido comprarte una casa para construir momentos familiares Total. increíbles. Es un capricho, no es una inversión, ¿no? Nosotros decimos, bueno, Yo lo llamaría es una elección un de vida. anhelo. Es un anhelo, es una Sí. elección de No, vida. es que lo decís capricho, pero está muy financiero. Para mí es un anhelo. No, y yo mi casa, bueno. Bueno, claro. A ver, te voy a decir una cosa. Me pasa a mí. Mi esposa, ella sí está dentro de ese 60% que su necesidad principal es de certeza. No, espate. Mi esposa. Compagíname esa necesidad de tu esposa con el marido. Bueno, pues así pasa. Pues O sea, sí, certeza en algunas complementos- cosas, pero por aquí méteme adrenalina. No, a ver, claro, yo soy, o sea, siempre pues, son las dos fuerzas, ¿no? Claro. Y eso nos ayuda a complementarnos. Yo empujo para adelante y ella cuida, ¿no? Yo soy el delantero central y ella es la defensa. O sea, así funcionamos en tándem. Y obvio, eso a mí me jala a no ser a veces tan aventado y a ella la jalo también a veces a ser un poquito más aventada. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos una casa cuando vivíamos en México, ahora que vivimos en Miami, rentamos. Y yo siempre estaba a favor de rentar y financieramente me hace todo el sentido rentar. Pero ahora ella quiere una casa. Quiere una casa de ella. Sí, happy wife, happy life. Para tener momentos que podamos compartir en familia en un mismo lugar. Eso es lo que ella quiere. Y entonces no es una decisión ni siquiera financiera, es una decisión de vida. Y tiene razón. Y happy wife, happy life. Le va a comprar su casa. Y that's that. No hace sentido financieramente hablando. Pero no todo en la vida es un retorno financiero. Me encanta. A ver, quiero que le hagas un consejo y le des un consejo a la gente que te está viendo que ha sido intrapreneur y que ha logrado hacer cosas dentro de las organizaciones y está de pronto considerando el paso para ser entrepreneur. Mira, lo primero es, y ya lo decía hace rato, o sea, agrega el mayor valor posible. O sea, no es un tema de monetizar, no es un tema de capturar valor, es un tema de generar valor. Yo creo que cuando tú le generas valor al mundo, el mundo te regresa eso por 100. Y yo creo que si hacen eso dentro de las empresas, pues básicamente les va a ayudar a poder llegar al lugar que quieran llegar. Y el aprendizaje que se van a llevar, sin duda, creo que va a ser mucho más valioso de lo que ellos pudieran inclusive monetizar internamente. Y lo que yo le diría a la gente es, busquen que sus jefes o los empresarios que llevan las empresas sean sus aliados también después fuera de la empresa. Y eso no es fácil, ¿no? Porque tener esas conversaciones, decir, oye, tengo este sueño y me gustaría emprender, pues muchas veces genera muchas fricciones. Al principio lloran, pero después de que saliste ya todo el mundo te quiere. Pues claro, porque aparte si tú eres una persona valiosa dentro de la empresa y ellos son verdaderamente empresarios financieros, me pasó en GBM. Pues ellos me han apoyado muchísimo en mi carrera y han invertido en mí. En fin, tenemos muchas maneras en las que colaboramos de manera activa. Y fue porque
pues claro, se dio toda esa transición y nos seguimos apoyando mutuamente, porque muchas veces lo que haces es, no, ya, a la chingada de estos güeyes y me voy yo por acá a construir lo mío. Y yo lo que le diría a la gente es que hay un camino en la que en la empresa se vuelve un puente y se vuelve un habilitador también de tu empresa, ¿no? Bueno, en Rappi, pues es un caso muy, gran ejemplo. un muy buen ejemplo. Pero creo que muchas veces los vemos como mundos aislados y yo creo que hay un puente muy claro entre los dos. Y creo que es la mejor, honestamente, creo que es hasta buena idea de repente entrar al sandbox y probar un poco dentro de la empresa. Digo, no todas las empresas Dan para eso. dan para eso. Hay muchas que es imposible. Yo antes trabajé en Banamex, el banco aquí, imposible. O sea, el nivel de burocracia hacía que fuera ridículamente difícil hacerlo. Pero si están en un lugar en donde los permiten desarrollarse, practiquen, cáguenla, cometan errores y después aprendan, mentores y después utilicen todas las capacidades o sea, que no lo echen en saco roto, que lo utilicen a su favor como palanca hacia adelante. Me encanta. Javier, ¿dónde te puede encontrar la gente en tus redes si quieren aprender de inversiones y, pues, digamos, todo el valor que le das a la comunidad, en particular a gente que quiere desarrollar independencia financiera? A ver, principalmente en @JavierMorodo en Instagram, en TikTok, en YouTube. En YouTube tenemos muy buenos videos también para toda la gente que quiera ver formatos un poquito más largos. En nuestro podcast, en Revolución de la Riqueza. En nuestro podcast también, El Arte de Invertir. En nuestro tercer podcast, que se llama Skin in the Game. A veces yo soy el de los libro. podcasts. En mi libro, que se llama Riqueza 360. Y, en fin, en todos esos canales nos pueden encontrar y pueden saber más sobre invertir y sobre Riqueza 360. Javier, un placer y cositas nos inventaremos, cositas haremos seguro. Seguro que vendrán cosas muy importantes. Gracias. Muchas gracias.